Hola chicos y chicas, continuamos con las explicaciones acerca de la propuesta filosófica de Jürgen Habermas. Vamos a analizar ahora, partiendo de las explicaciones anteriores de la razón dialógica, su propuesta de la ética dialógica. De la propuesta de Habermas tenemos que diferenciar en primer momento, entre el mundo de la vida y el sistema. ¿De acuerdo? El mundo de la vida, ¿qué es? Por lo que tiene que ver con la razón comunicativa. La otra vez vimos la razón dialógica, pues esa razón que nos permite comunicarnos y buscar el entendimiento común, ¿de acuerdo? Y de ¿en qué ámbito se mueve la razón comunicativa y el mundo de la vida? Pues en el ámbito de las realidades próximas y cotidianas a la persona. Y da mucha importancia ¿a qué? A la comunicación a través del diálogo. La propuesta de Habermas es dialógica. Luego, por otra parte, está el sistema. El sistema, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con la razón instrumental que vimos en la presentación anterior, ¿de acuerdo? De la teoría crítica, y que la teoría crítica de Horkheimer y Adorno ya veían que era el motivo por el cual habían triunfado los totalitarismos del siglo XX, porque la razón ilustrada había perdido su interés emancipatorio y se había quedado en la razón instrumental, que ya sería el complemento o la especificación de Habermas, ¿de acuerdo? ¿En qué ámbito se ha utilizado la razón instrumental o cuál es el ámbito en el que se desarrolla la razón instrumental? Pues en el ámbito de la administración del Estado, de la economía capitalista y de la administración de la cultura, ¿de acuerdo? Y eso sería el sistema. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre, según Habermas, es que estos ámbitos deben existir los dos, es decir, debe existir la razón comunicativa, la razón instrumental, la razón comunicativa ocupada del mundo de la vida, la razón instrumental del sistema. Deben de existir parejamente, pero ha habido un problema. ¿Cuál es el problema? Que el sistema, la razón instrumental, ha ido ocupando ámbitos del mundo y de la razón comunicativa. Por lo tanto, la razón instrumental empieza a resolver cuestiones que son propias de la razón comunicativa, ¿no? Empezamos a resolver problemas próximos y cercanos a la vida cotidiana de la persona utilizando la metodología de la razón instrumental, y eso no es adecuado. Y eso es para Habermas la causa del malestar actual. No tanto que exista razón instrumental, que debe existir, pero aplicada a su ámbito, a su procedimiento. Ahora, el problema surge cuando el sistema empieza a ocupar el espacio de la razón comunicativa del mundo de la vida. Y empezamos a resolver cuestiones de carácter cotidiano y personal a través de ¿qué? De mecanismos de la razón instrumental. ¿De acuerdo? Esto da lugar a que Habermas diferencie dimensiones de la racionalidad práctica. Por una parte va a diferenciar la pragmática, que tiene que ver con la finalidad técnica instrumental directamente con la racionalidad instrumental, es decir, por la racionalidad instrumental resuelve problemas técnicos y se ocupa de ello. Luego está la ética, que sería una concepción individual del bien y diferencia entre ética y moral. La diferencia de la moral respecto de la ética sería que la moral tiene una dimensión social, es decir, es una búsqueda colectiva de la equidad y de la justicia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la diferencia está en que mientras que la ética es algo individual, la moral es algo que buscamos entre todos, colectivamente. ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser la propuesta de Habermas? Una ética discursiva. ¿Por qué? Porque propone el diálogo como el medio a establecer reglas comunes que sean justas para todos. ¿De acuerdo? Aquí siempre se busca el para todos, el bien común que vimos desde Rousseau, ¿de acuerdo? Que ha prevalecido en la historia del pensamiento, ese bien común, ese bien general, pues es ese para todos que encontramos aquí. ¿Cuál es el camino para encontrarlo? La propuesta de Habermas es el diálogo. ¿De acuerdo? Pues tenemos el diálogo. Tenemos esta propuesta dialógica, por lo tanto, ¿qué debe hacer esta ética dialógica? Pues a través del diálogo se deben establecer normas, pero estas normas no deben interferir en la libertad individual. ¿Eso qué quiere decir? Que la libertad siempre se debe salvaguardar. ¿De acuerdo? Podemos establecer normas, pero en tanto y en cuanto las libertades individuales estén garantizadas. ¿Cómo se va a conseguir esto? Pues es un poco rusoniano, si recordáis, ¿no? Aquello de la voluntad general, que Habermas no está hablando de ello en ningún momento,
pero es un poco esa idea, si la tenéis en mente, os puede ayudar a clarificar esto, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros en tanto y en cuanto formamos parte del diálogo del cual se van a establecer las normas éticas, porque estamos hablando de una ética dialógica, ¿qué ocurre? Que como estamos nosotros eligiendo las normas que van a determinar esa ética, pues al obedecer las éticas nos estamos obedeciendo a nosotros mismos en tanto que participantes de ese diálogo que establece las normas, ¿no? Teníamos ahí como esa circularidad que garantiza la libertad individual al establecer las normas. Podríamos entender que hay un imperativo en la ética dialógica de Habermas, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Pues este imperativo lo que establecería es que no únicamente se pueden establecer como válidas aquellas reglas que sean aceptadas por quién, por todos los interesados en un proceso abierto y participativo de discusión, es decir, de un diálogo. Debemos establecer un diálogo por todos los afectados por las normas que se van a establecer, y todos los que vamos a ser afectados por esas normas debemos aceptarlas. Necesitamos esa validez, ¿no? Entonces, la norma aquí se está estableciendo con diferencia respecto de Kant. Entonces, aquí vemos una pequeña comparativa entre Kant y Habermas. Kant, como recordáis, propone el imperativo categórico. En el imperativo categórico, pues su primera formulación era aquella de que debo actuar de tal modo que de mi máxima se pueda generar una legislación universal. Por lo tanto, ¿quién legisla universalmente? El sujeto. El sujeto, a través de un ejercicio racional, lo que hace es establecer la ley universal. Es el sujeto, el individuo, ¿de acuerdo? Que lo hace racionalmente a través del uso práctico de la razón, como ya sabéis, ¿no? Porque habéis estudiado acá. Pero es el sujeto. La propuesta de Habermas se va a diferenciar de la de Kant. ¿Por qué? Porque va a proponer una ética dialógica. Y entonces ese proceso de universalización de la norma, ¿de acuerdo? ¿De dónde deriva? De un proceso dialógico abierto. Y el diálogo ya no es el individuo, somos los afectados, somos todos los individuos, todos y cada uno de los individuos. Entonces esa sería la diferenciación más clara entre Kant y Habermas, ¿de acuerdo? Lógicamente, esta propuesta de Habermas nos lleva ¿a dónde? Pues a la propuesta de una democracia, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el único sistema compatible con el ejercicio libre y abierto del diálogo y con el desarrollo de la racionalidad práctica? Pues la democracia. La democracia es la que nos permite el diálogo, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cuál es la democracia que está proponiendo Habermas? Eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Habermas lo que va a hacer aquí va a ser diferenciar entre dos nociones, la de facticidad y validez. ¿De acuerdo? Facticidad, ¿qué sería? Pues sería la elaboración de la ley según un procedimiento jurídico adecuado. Esto, si recordáis clases de valores éticos, si es que las habéis dado, y si no, pues lo recordamos ahora, tendría que ver con la legalidad. ¿De acuerdo? Lo legal, el ámbito de lo legal. Y luego estaría por otra parte la validez. La validez sería una cuestión moral, cuando hay justificación racional de una norma en un proceso argumentativo de diálogo que permite un consenso. Eso sería la legitimidad. Es decir, hay leyes y esas leyes pues están elaboradas por un proceso jurídico correcto, adecuado, normativo, eso daría facticidad, pero luego además esas leyes, esas normas tienen que ser válidas, esa validez es una justificación racional y eso se denomina también legitimidad, ¿de acuerdo? En Habermas es facticidad y validez, pero yo utilizo estas nociones porque creo que os serán más comunes, más cercanas, la de legalidad y legitimidad. Si recordáis el caso de Rosa Parks, que es un ejemplo que se suele trabajar en varios cursos, ¿no? En varios momentos, Rosa Parks fue una mujer que en la década de los 50 en Estados Unidos, cuando existían leyes de segregación racial, se negó a sentarse, se negó a sentarse más bien que ocupó un lugar en un autobús que por la legislación correspondía única y exclusivamente a las personas blancas, mientras que ella era afroamericana, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que el autobús paró, se llamó a la policía, esta mujer fue detenida y encarcelada y tuvieron que pagar una fianza para sacarla de la cárcel, ¿no? Entonces, ¿era legal que ella se sentara allí? Pues contestad vosotros.
era legítimo o había legitimidad para esa discriminación racial, para la segregación racial, pues contestar vosotros también, ¿no? Entonces ahí está la diferenciación entre la legalidad y la legitimidad, la facticidad y la validez. Aquí la validez, importante, pues deriva de ¿qué? De una justificación racional, de un proceso argumentativo que se desarrolla en un diálogo. ¿Y qué es lo que se debe buscar en este diálogo? El consenso. ¿Qué es el consenso? El acuerdo. ¿De acuerdo? Si recordáis la acción comunicativa que vimos en la diapositiva anterior. ¿De acuerdo? Entonces ahí estarían uniéndose el interés emancipatorio y la acción comunicativa. ¿Por qué? Porque la acción comunicativa intenta llegar a un acuerdo, a un consenso, con la idea de ¿qué? De emanciparnos, de liberarnos, de respetar nuestra libertad. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que la facticidad y la validez deben coincidir en la democracia, ¿de acuerdo? En el marco, es decir, debe haber un procedimiento legal que da lugar a la facticidad, pero esas leyes que se aprueban según ese procedimiento deben tener una justificación racional que surja de un proceso argumentativo de diálogo, ¿de acuerdo? Que permite el consenso. No es el legislador individual que veíamos antes con Kant, ¿no? En Kant, el legislador se basta a sí mismo porque practica o utiliza el imperativo categórico y va legislando universalmente, ¿no? Y saca el debes, el debes, el debes siempre, ¿no? Aquí no, aquí es el diálogo. ¿De quién? De los afectados, de todos, ¿de acuerdo? Entonces, esta democracia que conjuga facticidad y validez, ¿no? Que los unifica, que lo tiene en cuenta, se debe desarrollar ¿en qué? En el marco de respeto a los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la soberanía popular. ¿Por qué? Porque esa soberanía popular se manifiesta en este diálogo. Y entonces la propuesta que va a desarrollar Habermas, ¿cuál es? La de una democracia participativa. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el fundamento de la democracia participativa para Habermas? La de proponer la participación pública en la elaboración de normas y toma de decisiones. Participación pública. ¿De acuerdo? ¿Esto qué va a derivar? Pues una determinada noción de qué. Si es participación pública de lo político. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo político? El espacio de participación pública en donde se atienden los asuntos políticos. Los asuntos políticos son los asuntos públicos, lo que tiene que ver con la cosa pública, aquello que nos afecta a todos y a cada uno. Por lo tanto, en la perspectiva de Habermas, el discurso que dice que no hay que ocuparse de la política, que hay que despreocuparse, que hay que dejarla de lado, etcétera, etcétera, ¿no? Un discurso que nos llega muchas veces, ¿qué sería? Sería el ejercicio de renunciar a la democracia participativa y dejar de participar en el esfuerzo de generar un marco de convivencia con este procedimiento que está estableciendo Habermas, ¿de acuerdo? Pero bueno, la democracia participativa pues sería la participación pública en la elaboración de normas y en la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Por eso es importante, según Habermas, estar ocupados en lo político. ¿Por qué? Porque participamos en la elaboración de normas y en la toma de decisiones. Y si no participamos, según Habermas, ¿qué ocurrirá? Pues que esas normas y esas decisiones se tomarán al margen de nosotros, porque tomarse se van a tomar, ¿de acuerdo? Esas normas, pues para ser legítimas, ya lo hemos visto, lo acabamos de ver, ¿no? Para tener validez, para ser legítimas, deben estar elaboradas por un proceso argumentativo de diálogo. Argumentativo, lo enfatizo. ¿De acuerdo? No se trata de proponer por proponer, sino que se trata de argumentar. ¿En qué se basa esa democracia participativa? ¿De acuerdo? En el respeto de los derechos humanos y la soberanía popular, que lo hemos visto justo en la diapositiva anterior, ¿de acuerdo? ¿Con qué dificultades nos vamos a encontrar en el desarrollo de la democracia participativa? ¿De acuerdo? Pues Habermas dice, frente a la participación activa y plural en las discusiones sobre asuntos públicos, es decir, frente a la política, ¿qué injerencia vamos a encontrar en la política entendida como esta participación, ¿de acuerdo? Como participación pública en los asuntos públicos, en la elaboración de normas y toma de decisiones? Por una parte, los mass media, que nos intentarán
guiar, generar una perspectiva de la realidad. ¿Para qué? Para que nos determinemos políticamente en un lugar o en otro, determinar políticamente en el sentido de que estemos a favor o en contra de la elaboración de unas u otras normas o a favor o en contra de la toma de determinadas decisiones, y la actitud del sistema de partidos políticos que tampoco tampoco facilita la participación pública. ¿De acuerdo? ¿En qué? Participamos, repito, elaboración de normas y toma de decisiones. Y aquí lo profundizamos un poco, ¿de acuerdo? Los más media, ¿en qué dificultan? Dificultan porque al fin y al cabo cada uno elegimos nuestros medios de comunicación, pero una vez elegidos los medios de comunicación, que hoy en día son mucho más amplios que los medios de comunicación tradicionales, radio, televisión y prensa, o hay muchísimos otros, pues en estos medios de comunicación, ¿qué ocurre? Que nos convertimos en consumidores pasivos de información. Acudimos a las redes sociales y nuestra actividad consiste en dar like y compartir unos contenidos, ¿de acuerdo? Pero consumimos, aceptamos pasivamente esa información. Y los sistemas de partidos políticos pues dificultan la participación directamente ¿qué? En los debates públicos. Por lo tanto, está dificultando el ¿qué? El diálogo. Y si dificulta el diálogo y pensar que la propuesta de Habermas es una propuesta dialógica, pues el sistema de partidos políticos no posibilita la participación de lo político. Es decir, habría como una pequeña contradicción porque el sistema de partidos políticos no potencia ni facilita lo político, ¿no? Entonces, pues bueno, esas dificultades estarían ahí. Las dificultades que establecen los más medias y el sistema de partidos políticos, ¿de acuerdo? Frente a eso, ¿qué ocurre? Pues que es imprescindible, que es necesario reactivar la esfera de la discusión pública y la participación pública en la elaboración de normas y decisiones políticas, ¿de acuerdo? Reactivar la discusión pública, el diálogo y la participación pública. ¿Quién es el público? Los ciudadanos. Los ciudadanos debemos discutir de política, es decir, debemos discutir sobre las normas y las decisiones públicas, las que nos afectan a todos, ¿de acuerdo? No están entendiendo ahí discusión pública, discusión política sobre si un partido político u otro, no. Habermas va al trasfondo. ¿Por qué? Porque pone de manifiesto que debemos discutir sobre las normas y las decisiones que debemos tomar todos. ¿Por qué? Porque es una democracia participativa y debemos participar. ¿Por qué? Porque somos parte, ¿no? Por eso es participativo. Y precisamente, pues esa es la propuesta de Habermas, ¿de acuerdo? La democracia participativa. A partir de ahí deriva una noción del patriotismo constitucional. ¿Por qué? Porque se plantea un problema acerca de la identidad nacional. ¿Por qué? Porque yo me identifico, pero ¿me identifico con qué? Es decir, ¿en qué medida yo ahora puedo identificarme con ser español cuando lo que caracteriza a cualquier sociedad occidental, ¿qué es? La diversidad. ¿Qué significa esto? Pues que hoy no podemos identificar el ser español por unas determinadas características. Es decir, los españoles son así, 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 con características, pueden ser de carácter físico, psicológico, social, es decir, no existen esas características, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se plantea Habermas es que hay que desarrollar una nueva noción de patriotismo, es decir, cuando hablamos de Alemania y los alemanes, ¿quiénes son los alemanes? Es decir, los turcos que emigraron a Turquía y que ya van por su tercera generación, esa tercera generación, ¿qué son? ¿Son alemanes? ¿No son alemanes? Entonces hay una gran diversidad y así en cualquiera de los estados de la Unión Europea no lo podemos pensar y también del mundo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que propone Habermas? Pues Habermas lo que propone es que la democracia supone la aceptación de la diversidad, es decir, vivimos en sociedades diversas, eso es un hecho real. Es decir, no es una cuestión de juzgar o de valorar, es que es una realidad que existe, la diversidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Porque si somos la diversidad, es decir, claro, o sea, cada uno somos lo diverso, somos los distintos, somos lo otro, y entonces yo no me identifico con el que es diverso a mí, con el que es distinto. Entonces, lo que propone Habermas es que por encima de la diversidad, ¿qué hay que hacer? Encontrar unos valores comunes que permitan la identidad compartida en una sociedad plural. Es decir, ¿la identidad dónde está? En los valores comunes.
Recordar que lo que propone Habermas, la democracia participativa, es en el marco de los derechos humanos. De acuerdo que algo hay ahí, ¿no? De trasfondo de esos valores comunes, al final, ¿cuáles van a ser? Pues claro, los que están en consonancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, el compartir estos valores comunes en una sociedad plural es lo que me va a desarrollar una identidad que Habermas llama patriotismo constitucional. ¿De acuerdo? Y este patriotismo constitucional, lo que ocurre es que lo que permite es la unión como miembro de una misma colectividad. Y por lo tanto, esto se desarrolla en la aceptación de un marco de convivencia abierto y respetuoso con la diferencia. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros nos unimos como miembros de la sociedad, me identifico como miembro de una sociedad, de la sociedad española, si fuera alemán de la alemana, si fuera etíope de la sociedad etíope, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque comparto unos valores que son colectivos, ¿de acuerdo? Y acepto un marco de convivencia abierto y respetuoso con la diferencia. Claro, esos valores colectivos, esos valores comunes, ¿cómo se determinan? A través de ese proceso dialógico que es lo que está proponiendo Habermas. Para eso es necesario ocuparnos de lo político a través de la participación en el establecimiento de normas y toma de decisiones, como conjuntamente y colectivamente, con el diálogo, con esas pretensiones de validez que vimos en la presentación anterior. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, lo que nosotros hacemos es sentirnos como miembros de una misma sociedad. ¿Por qué? Por la conciencia de ser ciudadanos activos y comprometidos en esa misma sociedad que estamos constituyendo entre todos. Pero para eso, ¿qué se necesita? La participación. ¿De acuerdo? Formar parte, real y verdaderamente, ¿no? Es tomar partido en el establecimiento de normas y toma de decisiones a través de un proceso dialógico en las condiciones ideales de habla que hemos comentado en la diapositiva anterior, siguiendo un interés emancipatorio y a través de una acción comunicativa que busca el entendimiento y el consenso. Eso es lo que nos está proponiendo Habermas. ¿De acuerdo? En última instancia nos está proponiendo el que dialoguemos. Y con esto pues hemos acabado la propuesta de Habermas. Espero haber sido claro, que os sirva y nada, chicos, que os cuidéis mucho y nos vemos.